Y te pedimos, Señor, que nos hables al corazón, que tu palabra, Señor, pueda venir a cada uno de nosotros, pues esperamos, expectantes, Señor, de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. El tema es así, bastante fuerte hoy. Se titula La iglesia pagana. Esto viene como en una escala así, como descendente. A la primera iglesia el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Ese fue el tema, ¿verdad? Tenía todas las cosas muy hermosas, obras abundantes, pero una cosa era la que estaba fallando, era que habían dejado el primer amor. A la siguiente iglesia, pues el Señor no le dice mayor cosa, porque era una iglesia sufriente. Una iglesia que estaba padeciendo, pero a pesar de eso, como el Señor dice, aunque tenían pocas fuerzas, pero el Señor estaba con ellos para fortalecerlos. Pero luego vino la tercera iglesia. A esa tercera iglesia sí el Señor le hace una reprensión fuerte, porque dice que era una iglesia complaciente. Una iglesia que se identifica con la mundanalidad, con el pecado. Y fue el tiempo en el cual la iglesia comenzó a corromperse, en los tiempos cuando finalizan las persecuciones. Pero en esta cuarta iglesia vemos que la decadencia va todavía más profunda, porque acá la iglesia ya se volvió una iglesia mundana, una iglesia pagana, una iglesia, ¿por qué no decirlo?, apóstata. Y qué terrible, ¿verdad?, el hablar acerca de eso. Porque nadie querría estar en una iglesia donde todo es paganismo, una iglesia donde no se le da importancia al temor de Dios, donde no se reverencia al Dios verdadero. Nadie quisiera estar en una iglesia así. Debemos procurar nosotros que cada día de nuestra vida sea para honrar y para exaltar el nombre poderoso de Dios. Que nada nos robe, hermanos, nuestra comunión con Dios. Que no importa, ¿verdad?, que las demás personas quieran hacer lo que quieran. Y si las iglesias se están corrompiendo, que cada cristiano sea responsable de sí mismo. Pero que nosotros seamos esos creyentes genuinos. Que seamos el remanente que Dios tiene dentro de todo su pueblo. Que alaba, que exalta el nombre poderoso de Dios. Por eso nos regocijamos cuando tenemos estos moveres especiales, hermanos, porque esa es una evidencia que Dios se está agradando de nosotros. Y si hay paganismo y si hay algo que Él no esté de acuerdo en medio nuestro, que Él lo arroje, que Él lo expulse. Esa va a ser nuestra oración en esta mañana, que su gloria solamente se deje sentir en medio nuestro. No sé cuántos están conmigo en esta mañana, pero yo sé que Dios está haciendo obras maravillosas. Como dije la vez anterior, nosotros no podemos ahí, ¿verdad?, autocomplacernos y creer que somos lo mejor de lo mejor y que no hay nada en nosotros que desagrade a Dios. Eso sería engañarnos. Pero cada persona sabe su condición de vida. Dios le conoce perfectamente a usted y a mí, mis estimables hermanos. Dios nos conoce. Pero esa es una realidad. La otra es que también nosotros sabemos cuál es nuestra condición de vida delante del Señor. Y es por eso que el mensaje viene fuerte, ¿verdad? Y el mensaje habla a la iglesia de Tiatira y dice en la primera parte, esta iglesia sí tiene las 7 características. Y la primera de ellas, que es la dedicatoria, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Repetimos nuevamente, ¿verdad?, que el mensaje viene primero para el dirigente, el mensaje viene para el pastor, la reprensión viene para el pastor primeramente. Y le dice, escribe a ese ángel, escribe al siervo, escribe al mensajero, escribe al pastor de la iglesia en Tiatira. Esta iglesia estaba situada unos 55 kilómetros, se dice, al sur este de Pérgamo, o sea que eran vecinas con la ciudad de Pérgamo y con Sardis. Se dice que esa ciudad tenía una guarnición militar y rivalizaban con estas otras 2 ciudades, con Pérgamo y con Tiatira. Recuerden que eran parte del Imperio Romano. Pero una de las cosas que sobresalían ahí en Tiatira es que ahí habían muchas fábricas
Eran ellos dados a la industria textil. Ellos fabricaban muchas clases de telas para poder confeccionar ropas. De ese lugar es donde venía una mujer que la Biblia dice que se llama Lidia, que se convirtió allá en Filipo cuando Pablo predicaba. Dice que esta mujer era una vendedora de telas de púrpura, o sea, telas moradas, telas preciosas, telas carísimas. Pero esa mujer que venía de esa ciudad de Tiatira, dice que cuando Pablo predicaba, el Espíritu Santo la hizo que abriera sus oídos y que su corazón estuviera atento para recibir lo que el apóstol estaba diciendo. Es una bendición, hermanos, cuando la iglesia de Dios y el cristiano de manera particular es receptivo a la voz de Dios. He estado en lugares donde hay irreverencia, donde las personas hacen de todo, pero yo me alegro y no es que yo quiera halagarles, pero yo sé que aquí somos un pueblo que sabe oír la palabra de Dios. Y si sabemos oír la palabra de Dios, créalo que Dios va a hacer maravillas en medio nuestro, porque su palabra es guardada en el corazón y en el momento oportuno, Dios nos va a sacar en victoria. Eso es importante, la reverencia. Y esta mujer se convierte en ese lugar, en Filipo, pero era procedente de Tiatira. Pero también ahí en ese lugar de Tiatira, ahí estaba un altar, el principal, porque eran ciudades paganas, ya lo mencionamos. Ahí estaba un altar al dios Apolo, ese era el dios principal de ellos. Había mucha idolatría, por supuesto. Y ya en la iglesia vemos que se había infiltrado una corriente un poco rara y un poco fea. Pero antes de entrar a esa parte, quiero que pasemos a la número 2, y es la identificación del Señor, las características de Él. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire, 2 características se mencionan del Señor ahí. Dice el Hijo de Dios, esto dice el Hijo de Dios. Yo dije la vez anterior que lo que el Señor le dice a cada iglesia es exactamente lo que ellos necesitan. Y en este caso, a esa iglesia que, como vamos a ver, se había mundanalizado y que se había partidizado, que los liderazgos se habían corrompido y que al pueblo lo menospreciaban, a esta iglesia Él le dice, esto dice el Hijo de Dios. El título principal de nuestro Señor Jesucristo, que habla de soberanía, que habla de su deidad. Cuando los líderes piensan que ellos son los más grandes, tienen que saber que el único grande se llama Jesucristo. Solamente a Él la honra, solamente a Él la gloria por siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Ya se van a dar cuenta por qué digo esto. Probablemente en la iglesia evangélica ustedes no miren mucho de esto, aunque hay peligro, ¿verdad? Cuando los siervos de Dios tienen gran importancia ya, ¿verdad? Y hombres de renombre dentro de la iglesia, pero más propiamente dentro de la iglesia institucionalizada, eso sí es terrible. Pero el Señor le dice, esto dice el Hijo de Dios. Aquí se acabaron, ¿verdad? Apóstoles, se acabaron superprofetas, grandes maestros, grandes evangelistas o el mismo Papa. Aquí no hay tales, ¿verdad? Aquí quien gobierna es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, dice. Pero luego le dice, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Sabe de qué habla eso? Eso habla de juicio. Porque luego dice que el que tiene pies semejantes a bronce bruñido. El fuego habla de purificación y el bronce habla acerca del juicio de Dios. Casi siempre se habla de pies, ¿verdad? De bronce. Lo mismo como en otros pasajes. Quiere decir que Dios va a ejecutar juicio si alguien no se arrepiente. Así como lo hizo con la iglesia de Tiatira y lo hizo con la iglesia que corresponde a ese tiempo de la iglesia medieval, se le llama, así lo puede hacer con la iglesia actual. Si nosotros los pastores a veces se nos escapan algunas cosas, probablemente a veces no nos demos cuenta. Y si en otras nos damos cuenta y si nos hacemos del ojo pacho, créalo que Dios no se va a hacer del ojo pacho. Él sí conoce el pecado suyo y el pecado mío. Y si no nos arrepentimos, Él va a traer juicio. Eso es así.
Entonces él dice, el que tiene ojos como llama de fuego, a él no se le escapa nada. En la carta a los Hebreos dice que nosotros estamos al descubierto. Nos escondemos de las personas y usted puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero la verdad es que delante del Señor estamos al descubierto. Él nos mira perfectamente donde quiera que estamos. Y Él va a traer juicio si no nos arrepentimos. Ahí está el Señor, el que trae, dice, los pies como bronce bruñido. Él dice esto. Pero luego viene un reconocimiento, viene ¿cómo se puede decir? Una felicitación por lo que ellos hacían. Porque repito, en las iglesias hay de todo. No quiere decir que todo está perdido. No quiere decir tampoco que todo está a la excelencia. Pero en esa iglesia habían cosas buenas. Y el versículo 19 dice 6 cosas que ellos tenían de bien. Primero dice, yo conozco tus obras. Mire qué interesante. Tu amor y fe y servicio y paciencia. Y que tus obras primeras son más que las primeras. Mire qué interesante. En ese corto versículo menciona 6 cosas. Se mencionan 3 que tienen que ver con el fruto del Espíritu y 3 que tienen que ver propiamente de lo que nosotros hacemos como servicio. Se menciona el amor, se menciona la fe y se menciona también la paciencia en ese versículo. ¿Quién produce eso? ¿Lo producirá el creyente? No. ¿Lo producirá Dios a través de su Espíritu Santo? Sí. Quiere decir que si el Espíritu de Dios está en nosotros, mis estimables hermanos, así como la iglesia de Tiatira tenía esas buenas cosas, también nosotros debemos tenerlas. Que seamos una iglesia amorosa, que seamos creyentes de manera individual amorosos, que las demás personas puedan acercarse a nosotros con confianza, que las demás personas no nos tengan miedo. A veces, ¿verdad? Así se dice que yo no sé si es un mal concepto, pero de los ancianos a veces se dice que les tienen miedo las demás personas, o de las ancianas, ¿verdad? Que les tienen miedo porque las miran muy así, muy enojadas. Pero no, la anciana, aquí en la iglesia hay más ancianas que hombres ancianos. Las ancianas deben de tener un porte, ¿verdad? De modo que las jóvenes sientan confianza en acercarse a ellas para poder pedir un consejo. Porque según las escrituras dice que las ancianas deben de ser consejeras de las más jóvenes. Y no solamente de las muchachas, de las que todavía no se han casado, sino que dice la Biblia que las mujeres ancianas deben de dar consejo a las mujeres casadas jóvenes de cómo comportarse con sus maridos. Quiere decir que no solamente la predicación del consejo, sino que también las mujeres de manera individual deben aconsejar a las más jóvenes. Ya pasaron por muchas cosas, han pasado por situaciones difíciles. Entonces es el momento para aconsejar a las jovencitas y cuando hay tribulación, cuando hay problemas, decirles, no, tranquila, ¿verdad? Esos problemas se resuelven y no decirle a otras cosas negativas. Entonces, el Señor se presenta así, ¿verdad? Y le dice que reconoce estas obras de ellos. El amor, reconoce la fe de ellos. Quiere decir que había en ellos todavía algo de poder agradar a su Dios, de poder vivir en esa comunión con Él. Pero dice tu paciencia. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Dice el Señor en la carta a los Hebreos que nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengamos la promesa. ¿Queremos nosotros llegar hasta el final? Sí, ¿verdad? Entonces es necesaria la paciencia. La paciencia se ejercita no cuando todo está saliendo de maravilla, cuando todo va bien. La paciencia se ejercita en los momentos difíciles. ¿Y cómo nos incomodan, hermanos, algunas situaciones? Ya sea que seamos pastores, líderes, miembros comunes, como sea, siempre vienen momentos a nuestra vida los cuales nos quieren sacar de nuestras casillas, decimos nosotros. Tranquilos, ¿verdad? Pidámosle al Espíritu Santo de Dios. El problema es si no estamos orando. El problema es si la oración se ha quedado olvidada. Una media cosa me dicen y me enciendo. Una media cosa me dicen y ya me enojé fuerte, ¿verdad? Ya me va a conocer. Así dicen algunas personas. Ustedes porque no saben lo que yo era. Y comienza a recordar todo, ¿verdad?
Aquí hay leones, dice, que están amarrados, dicen algunas personas. Si me hubiera agarrado en aquel tiempo, dicen otros. Están queriendo actuar de la misma forma. Y hoy, si usted no se acuerda, el Señor quiere recordarle hoy que esos pecados quedaron en lo profundo de la mar. Y hoy somos nuevas criaturas. Hoy hemos sido puestos solamente para traer alabanza al nombre poderoso de Dios. ¿Cuántos damos gloria, hermanos? Dele alabanza al Señor, dele esa bendición. La amargura, el resentimiento, el odio y todo eso, enojos, tienen que quedar allá. Ya no en nosotros. Pero luego las otras tres cosas que habla acerca de la conducta del creyente, ahí se menciona las obras, se menciona el servicio y luego se menciona más obras. Obras, servicio y más obras, en ese mismo versículo. Qué bueno es decir que una iglesia está trabajando, ¿verdad? Y qué bueno es cuando felicitan a esa iglesia porque está trabajando y se dedica a servir y no espera que le estén sirviendo, sino que se dedica a servir. Hoy, a los que menos nos gusta servir, hoy nos va a tocar. Y los hombres no dijeron amén. Pero yo me atrevo a decir que las mujeres son más serviciales, no sé si me equivoque. Pero yo creo que las mujeres son más serviciales. ¿Cuántas lo creyeron? Entonces a los hombres hoy nos tocó. Hoy nos tocó. Servicio y más servicio. Obras y más obras. No es que no vale que antes hacíamos muchas cosas. Lo que vale es que hoy nosotros sigamos igual. No podemos dormirnos en nuestros laureles de todo lo que antes hacíamos o de lo que antes éramos capaces de hacer. El Señor quiere que hoy seamos igual o que seamos mejores todavía, porque dice que las obras postreras son más que las primeras. ¿Cuánto hacíamos al principio de nuestro cristianismo? ¿Cómo nos comportábamos? Piénselo, reflexiónelo, yo no puedo medirlos a ustedes. ¿Se congregaba más cuando acababa de aceptar a Cristo o se congrega más ahora? Piénselo. ¿Oraba más cuando se acababa de convertir a Cristo u ora más ahora que tiene ya su tiempo de estar en Cristo? ¿Predicaba más en aquel tiempo o predica más ahora? ¿Cantaba más en aquel tiempo o canta más ahora? ¿Todo lo que hacíamos en aquel tiempo era más o es que ahora es más lo que hacemos? Si fuera que hoy estamos haciendo menos que lo que hacíamos antes, quiere decir que estamos peor que esta iglesia de Tiatira. Pero si nuestras obras hoy son más que las de antes, por lo menos estamos igual con la iglesia de Tiatira. Por lo menos. Que Dios nos dé esa fuerza, hermanos. Quiero pasar a la siguiente parte. Número 3. En el número 3... Bueno, eso ya es el 3, ¿verdad? El que estábamos hablando. El número 4 viene la reprensión dura en el versículo número 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué pasaba? Esas pocas cosas arruinaban todo lo demás. Tolera, dice, a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta doctrina de Jezabel, hermanos, se viene hablando desde hace tiempos y se trata de combatir en las iglesias y siempre quiere levantarse. La verdad es que viene desde los tiempos de los reyes, desde los tiempos de Acab, que se casó con la mujer que así se llamaba, Jezabel. Y esta mujer tenía el control. Por eso yo quisiera decirles, mis estimadas hermanas, las de acá, yo sé que son mujeres muy honorables, muy respetables para este servidor. Pero debemos saber, ¿verdad?, que la mujer tiene su rol en el hogar, que la mujer tiene su rol en la iglesia. Y qué bueno cuando eso lo cumplimos, ¿verdad? Cuando la mujer reconoce el papel que ella tiene, entonces la iglesia camina correctamente. Pero cuando la mujer pierde ese rol y quiere tomar otro, entonces es que hay problemas. En el hogar van a haber problemas cuando la mujer piense que ella es la cabeza del hogar. Y cuando las decisiones
quiera tomarlas ella por la fuerza, ignorando que su marido es la cabeza. Y aquí hay problemas, ¿verdad? Cuando los maridos son de un carácter tranquilo, apacible, ¿verdad? La mujer piensa que porque el hombre es de un carácter tranquilo, por eso no tiene autoridad. Y eso no es así. La mujer puede ser, ¿verdad?, muy extrovertida, muy así de mucho hablar, pero en la casa debe de saber que el marido es la cabeza del hogar. Sí, amén. Y en la iglesia, ni se diga, ¿verdad? Yo quisiera decir algo aquí muy importante y espero decirlo con tacto para que usted no diga, no, por mí lo está diciendo, a mí me está diciendo esto. En la iglesia hay liderazgos de mujeres. ¿Estamos de acuerdo en eso? En nuestra iglesia hay liderazgos muy bonitos de mujeres. Pero yo esperaría que al hablar con algunos de sus maridos, los maridos pudieran dar ese testimonio de que en su casa esa mujer es muy respetuosa, de que esa mujer es sumisa a su marido. No importa que en la iglesia tenga un liderazgo mayor que el de su marido, porque esos casos se dan. Y nosotros no podemos estar en contra de eso, porque es el Señor el que llama a su servicio. Pero la mujer sabia sabe que el orden de autoridad ha sido dado por el Señor. Y se somete a su marido, se somete a sus autoridades en la iglesia. Si eso se hace, esos liderazgos van a prosperar más. Esos liderazgos van a ir en crecimiento. Pero cuando eso se quebrante, entonces el liderazgo va a comenzar a decrecer y los problemas se van a dar dentro del hogar también. Porque el modelo que Dios ha dado ya está claro. Ni la mujer puede hacer lo que el hombre puede hacer como cabeza, ni el hombre puede cumplir con el rol de la mujer. Eso está claro. Entonces, hermano, vea que aquí dice que ahí estaba esa mujer que se llamaba Jezabel. Los intérpretes bíblicos no están muy de acuerdo si de verdad había una mujer ahí en esa iglesia de Tiatira que se llamaba Jezabel o si solamente se le habla en el sentido figurado, aunque no se llamara Jezabel, pero que había una mujer que decía que era profetisa y ella pues enseñaba otras cosas. Qué bueno cuando en las iglesias hay mujeres que prediquen incluso. Qué bueno cuando en las iglesias hay mujeres que ejercen los dones espirituales. Son de bendición en la iglesia. Pero cuando hay enseñanza distorsionada de la palabra, ahí ya no. Ahí ya no. La Jezabel de la historia, ¿qué hacía? No, esa mujer venía para comenzar de allá, de los sidonios. Venía de pueblos contrarios a la voluntad de Dios, enemigos. Esa mujer se casó con Acab, el rey de Israel, un rey del norte de Israel. Y esa mujer lo llegó a dominar al rey. Cuando el rey no podía conseguir algo, le decía a la mujer, espérate, tranquilo, ya vas a ver si no se va a poder esto. Como que ella tenía el mando. La ocasión cuando Nabot, un hombre que tenía una viña muy bonita, ¿verdad?, un terrenito bonito, plantado ahí, con uvas y todo eso. Y le dijo el rey, me gusta esta viña, ¿me la puedes vender por favor? Es más, si no me la quieres vender así nomás, yo te voy a dar otra o te doy algo mejor. Y el hombre decía, no, esa es la heredad de mis padres, yo no la puedo vender, no la puedo regalar. Y Acab yo no sé qué tanto le gustó eso, pero se fue triste, dice el rey. Y cuando llegó al palacio, la mujer lo vio, porque nuestras esposas tienen un ojo, ¿verdad? Si nos miran tristes, si nos miran alegres, ellas ya saben. Un medio gesto nos vieron y ya nos conocen. Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te han hecho? Y todo eso. Y al final le dijo él lo que pasaba. Tranquilo, dijo, espérate, ya vas a ver, le dijo. Y él tranquilo, él ni sabía qué es lo que iba a pasar. Pero aquella mujer tramó algo, ¿verdad? Y dijo que Nabot había blasfemado contra Dios y llegaron los testigos falsos y lo enjuiciaron y al final, mire, a pedradas, lo mataron. Y le dijo después a Acab, vaya, le dijo, ahí está la viña, anda a tomarla, le dijo. Un terrible hecho que esta mujer hizo. Y el tiempo no me alcanzaría a mí para hablar de todos los hechos de ella. Pero que cuando confrontó con Elías, ¿verdad?, el gran profeta de Dios, aún esta mujer lo hizo temblar al profeta. Porque no era solo ella, tenía un espíritu del demonio dentro de ella. Así era, no podemos decir otra cosa. Porque le había hecho frente Elías a los 450 profetas
de Baal y a los 400 de Acera, que eran los que cuidaba a esta mujer malvada, y los habían matado. Y después, con una sola palabra que le dijo a esta mujer: si mañana a esta hora no te pongo así como uno de ellos, o sea, desnucado, que los dioses me castiguen, dijo ella. Y aquel hombre salió, pero patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Corriendo y huyendo de ella porque sabía que esa mujer era malvada. Qué terrible. A todos los profetas de Dios los habían expulsado, a los verdaderos, ¿verdad? A esos no les daban lugar, pero ella sí tenía guardados ahí a todos esos profetas falsos, ¿verdad? Ya dije, 450 de Baal, del dios falso, y 400 de Acera, la diosa. Así se había vuelto esta mujer idólatra, una mujer pagana, una mujer que estaba de acuerdo con todo tipo de pecados. Y en los tiempos de Tiatira, probablemente esta mujer estaba haciendo lo mismo, porque dice que enseñaba, quiere decir que tenía un cargo en la iglesia, y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación, ya lo hemos dicho varias veces, puede ser el pecado sexual de tener relaciones antes de casarse, pueden ser jóvenes, pueden ser ancianos, pueden ser maduros, lo que sea, pero también puede ser otros pecados de inmoralidad, no solamente solo eso. Pueden ser pecados de adulterio, pueden ser también unas perversiones, desviaciones sexuales al escoger hoy, ¿verdad? Hay lesbianismo, hay homosexualismo. Bueno, y que hoy hasta es prohibido hablar, pero los hijos de Dios debemos de hablar la verdad. Y si por eso nos van a hacer algo, que lo hagan. ¿O no? Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, esa mujer había enseñado todo eso en ese lugar. Y dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay que tener cuidado. Si algo está mal, hay que corregirlo. Si hay un pecado, el Señor no dice en este momento: estás condenado ya al infierno de un solo, sino que el Señor dice: arrepiéntete. El Señor dice: vuélvete de tu mal camino. Pero aquí dice que a esta mujer le había dado tiempo y no había querido arrepentirse. ¿Hasta cuándo Dios nos va a dar un tiempo para que nos arrepintamos? No lo sabemos. Yo no puedo decir. Pero puede llegar un momento en el cual Dios dijo: ya no. Y entonces viene el juicio ejecutado. Hay personas que la vida se les acorta. Y esa es parte del juicio de Dios. Hay gente que se muere rapidito. Yo no estoy diciendo que toda la gente que se muere joven es parte del juicio de Dios, pero a veces así es, por no querer obedecer a Dios. Entonces es terrible. Pero pasemos a la parte siguiente. La parte siguiente nos habla acerca de la advertencia que el Señor les hace. Versículo 22 dice: he aquí yo la arrojo en cama. Mire lo que va a pasar. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Viene juicio, viene quebrantamiento, viene enfermedad. Hay gente que se enferma como causa del juicio de Dios. Oiga lo que dije. Hay gente que se enferma como causa del juicio de Dios. No estoy diciendo que todas las enfermedades son producto de pecados o de juicio de Dios. No dije eso. Pero hay casos específicos que así ocurre. Dios lo permite o Dios lo manda porque Él es soberano. A esta mujer dice: yo la voy a arrojar en cama. Yo la voy a tener ahí. Y un comentarista dice: así como ella fornicaba y adulteraba y tenía todas sus lujurias en cama, así de la misma forma Dios la va a hacer que esté ahí, pero no gozándose, sino retorciéndose de dolor. No sé qué enfermedad, pero eso dice. Y a todos aquellos que participaban con ella también en sus obras, dice que también, si no se arrepienten, les espera lo mismo. A sus hijos, dice: los voy a herir de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. No, es que yo no he hecho nada. Bueno, si no ha hecho nada, nada va a ocurrir, ¿verdad? Si la persona es inocente, no tiene por qué temer.
Pero si dice yo no he hecho nada y sí es culpable y está en un pecado, Dios viene con su corrección, ¿verdad? Eso es así. Ahora, ¿qué pasaba con los otros? Esa advertencia que se les da a ellos. Dice el versículo 24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga más. Ya no, ¿para qué les voy a decir que hagan algo más? Dice el Señor. A los que se habían guardado, a los que no conocían la doctrina que se llamaba las profundidades de Satanás, y yo estaba investigando de esto, ¿a qué se refería? Y dice que probablemente se refiera a la enseñanza que más adelante fue parte del gnosticismo, que ellos decían, al igual que los griegos, que se podía pecar libremente, que no importa, ¿verdad? Y como eso es la carne, pues, ¿verdad? La carne que se deleite, ¿verdad? Y el espíritu queda libre. ¿Será verdad eso? Gran mentira del diablo, ¿verdad? Por eso dice que se llama las profundidades de Satanás. Porque no sabe la persona que piensa eso, ¿verdad? Que con su cuerpo peca solamente, pero que su espíritu o su alma no se contamina, no sabe que está caminando derechito hacia el mismo infierno. Peligroso eso. El hombre, o sea, el ser humano está compuesto de 3 partes, pero forma una unidad. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Pero es una persona, no son 3 personas, es una sola. ¿Y con qué peco yo? Pues con mi mano, y la mano solamente es pecadora. No, ahí se convierte en pecador toda la persona. O con mi mente, ¿verdad? Solo mi mente es la pecadora. Se convierte en pecador toda la persona. Pero si nos santificamos, dice el Señor, entonces nos santificamos por completo. Todo, ¿verdad? Nuestro ser sea guardado, dice, irreprensible para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, finalicemos entonces. La última parte es la promesa. Dice el 25, pero lo que tenéis, bueno, el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, dice. 2 cosas, dice, a los vencedores. 1, le va a dar autoridad y va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Quién es el que recibió esa promesa original de regir las naciones con vara de hierro? El Señor Jesucristo, correcto. Muy bien para los que conocen la Escritura. El Señor Jesucristo. En el Salmo 2. Pero esta autoridad, hoy el Señor dice, a los que venzan, yo les doy esta autoridad también. Porque en el reino milenial, según las Escrituras, la iglesia va a gobernar juntamente con Cristo. Y seremos reyes, dice la Biblia, y sacerdotes para Dios, su Padre, dice la Biblia. Y luego la otra promesa, dice, le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? El Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, 16 dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Pero también dice que los creyentes debemos nosotros recibir esa luz. En 2 de Pedro 2:19 dice que nosotros ya tenemos esa luz. Veamos esa luz. Perdón, 1:19. 2 de Pedro 1:19. Oiga lo que dice el Señor acá. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo? Si tenemos a Cristo, tenemos el lucero de la mañana en nuestros corazones. Pero esperamos todavía el día glorioso cuando Él regrese por nosotros. Y ese día, hermanos, ese día va a ser como un destello total, como que el sol, alumbra en su máximo esplendor y ya no hay nada de tinieblas, nada de oscuridad. Hoy no entendemos todas las cosas, pero viene el día en el cual todas las cosas serán reveladas.
viene el día en el cual todo llanto, dice la Biblia, toda tristeza, toda angustia será cosa del pasado, porque el Señor va a hacer nuevas todas las cosas. Por eso dice el último versículo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que guardar todo lo que tenemos, dice ahí un versículo. Todo lo que hemos hecho hasta hoy, hay que guardarlo hasta el fin, dice. Quiere decir que hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que seguir, hay que luchar, que vienen pruebas, en el nombre de Jesús las vamos a vencer. Quiero que oremos al Señor, que le demos gracias y que no nos dejemos mover, que no nos dejemos llevar y que caigamos hasta como llegó esta iglesia, la iglesia pagana, la iglesia que se corrompió, la iglesia que en sus tiempos, ¿verdad?, el papado tomó fuerzas, la iglesia que instituyó la adoración a los santos, una serie de dogmas que al final pues se apartaron de la Escritura completamente, se volvieron paganos, dejaron la palabra de Dios de lado. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, mi gran Señor, mi gran Dios, solamente tú mereces la gloria y la honra, mereces la exaltación. Queremos darte el honor, Señor, en esta oportunidad, pues tú eres un Dios maravilloso, un Dios lleno de bondad. Perdona, Señor, toda falta, perdona todo aquello que pueda haber, Señor, en nosotros. Si hay iniquidad, tú la conoces, Señor. Si hay pecado, tú lo conoces. Que pueda ser arrancado de raíz, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer convicción a los corazones, tanto de los que estamos reunidos hoy, pero también de los que nos ven a través de las redes. Señor amado, haznos una iglesia limpia, una iglesia pura, que espera tu venida, Señor, porque tu palabra dice que sin paz y sin santidad nadie te podrá ver. Señor amado, purifícanos, lávanos, límpianos. Queremos estar listos, Señor, para ese día maravilloso, el día, Señor, de la resurrección de los muertos, y el día en el cual tú vienes por todos, tanto los que están muertos, que serán resucitados, como aquellos que estemos vivos y también seremos transformados. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Denle un fuerte aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. Amén.